no alcanzarían todos los libros del mundo para escribir todo lo que Jesús hizo. Solo quedaron escritos algunos de los milagros y de los hechos prodigiosos para que usted y yo sepamos que Él es el Hijo de Dios. Todo lo que Él tiene para Él propuesto en su corazón, que Él lo espera recibir, que Él espera que Dios le cumpla esa bendición, esas promesas. Pero hermano, hay algo bien especial, y es que las situaciones que se dieron en la vida de Jacob, de alguna manera incidieron total y profundamente en su alma. Y aunque él en su corazón sabía que su hermano Esaú no estaba todavía preparado para recibirlo y para poder experimentar entre ellos un encuentro que los llevara, hermano, quizá no a vivir la misma vida que vivieron antes, pero a poder tener la experiencia de ahora experimentar algo nuevo. Y lo que yo estaba viendo es que el Señor permitió aquellos 20 años de distanciamiento entre Jacob y Esaú. Pero en medio de ese tiempo, Dios trabajó en ambos. Trabajó en el corazón de Esaú y trabajó en el corazón de Jacob. Jacob experimentó la bendición. Vio cómo la mano de Dios, hermano, se plasmó delante de su vida. Le dio esposa, le dio hijos, le dio todo. Todo lo que en su corazón él anhelaba, se lo dio. Sin embargo, no había una percepción plena en el corazón de Esaú, de Jacob, de cómo se iba a dar el final. Y Dios se había reservado, por así decirlo, la mejor parte. Y Dios sabía desde el principio, desde aquel día en que se fraguó el incidente que los dividió prácticamente como hermanos y que produjo que uno de ellos huyera para evitar la consumación del deseo que había en el corazón del otro que había sido ofendido. Dios intervino de esa manera, evitando que Esaú se manchara las manos de sangre de su hermano. Y permitió que en la soledad y en la tristeza, podemos decirlo así, que experimentó Jacob allá viviendo en la tierra del tío Labán, nosotros nos damos cuenta que su vida realmente no era lo que él anhelaba. Es decir, no era feliz totalmente. Y es que, hermano, a veces uno piensa de que alcanzar la plenitud material o el éxito secular puede constituirse en la felicidad. Y realmente la felicidad no depende de lo que uno pueda obtener o de lo que uno pueda llegar a ser, sino que la verdadera felicidad va a depender del corazón con que nosotros vivamos delante de Dios. Y yo creo que Jacob, aquellos 20 años que vivió en la tierra de Labán, cada día despertaba con el pensamiento de un día volver a ver a su hermano. Pero le aterraba tremendamente, le atemorizaba en su corazón el hecho de saber de que Esaú
seguía sin perdonarlo. Y nosotros vemos que el final del encuentro entre ellos dos fue algo maravilloso, algo tan grande, porque llegó un momento en el que ya no había mucha distancia entre ellos y Jacob, habiéndole enviado compañías de sus siervos a su hermano con regalos, anticipándose a la reacción que pudiera haber en su corazón, en un acto de humildad, de humillación y de disposición y de rendición, y aún más de reconocimiento de su necesidad de ponerse a cuentas con su hermano. Porque lo que verdaderamente nos va a llevar a la reconciliación es que sea creada una necesidad de ponernos a cuentas. Y eso es lo que yo quería traerle, tengo acá esta noche, yo quería hablarle a usted acerca de la importancia de la reconciliación. ¿Por qué es importante reconciliarse? No es que solamente sea un acto. El año del renuevo y bueno, pues hay que dar frutos, hay que reverdecer, hay que dar más que hojas, hay que dar más que flores, hay que dar frutos, no. El año de la reconciliación conlleva un acto, una acción que se debe de generar desde muy dentro nuestro, que no debe de ser basada en una emoción o en una necesidad solamente, sino que sea, hermano, algo que nosotros mismos no buscamos, ni tenemos el poder para producirlo, sino que sea la obra del Espíritu Santo. La verdadera reconciliación va a venir cuando el Espíritu Santo de Dios provoque en nosotros esa necesidad. Cuando nos haga ver la realidad que le hizo ver a Jacob. Hermano Jacob, si Jacob no hubiera sido trabajado por Dios previo al encuentro con su hermano, Jacob no se hubiera inclinado 7 veces ante él antes de llegar a darle un abrazo. Pero él le demostró a su hermano que él se había dejado trabajar por el Señor y que había permitido que el Señor llevara a cabo su obra en su corazón durante aquellos 20 años en los que cada noche probablemente despertaba Jacob soñando que llegaba Esaú para matarlo. O quizá cuando salía a pastorear las ovejas de Labán, se experimentaba el temor de que de pronto fuera a aparecer su hermano. O sea que 20 años que no vivió en completa paz, sino que vivió asediado por el temor. Entonces, fíjese que yo encontré que dice que la reconciliación entre los seres humanos es fundamental para la vida espiritual, especialmente de los creyentes. O sea, de aquellos que decimos creer en Dios, aquellos que hemos experimentado la revelación de Jesucristo, aquellos que hemos conocido al Señor como Salvador de nuestra alma y le hemos permitido que Él inicie desde aquel momento de nuestro encuentro con Él un proceso de transformación, un proceso de trabajo en nuestro corazón y en nuestra alma que nos va a llevar al final a la plena reconciliación con Dios. Y entonces yo veo que dice que
si es fundamental, es porque nosotros no la podemos obviar, no la podemos poner de lado, sino que le tenemos que dar la importancia que se merece al acto de la reconciliación. Si un corazón está lleno de animosidades, de rencores, de resentimientos, de falta de perdón, etcétera, de todas esas cosas que desagradables, hermanos, definitivamente van a ser un impedimento para que pueda entrar al acto de adoración a Dios. No puede haber una adoración genuina que llegue y toque el corazón de Dios si no, hermano, ha habido ese acto de la reconciliación como producto de la obra maravillosa del Señor Jesucristo en nuestra vida. Y por eso es que fíjese que el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo número 2, verso 13 y hasta el 16, y él ahí nos da unas referencias que las tenemos que saber aprovechar y poderlas leer bien con entendimiento más que en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nos demos cuenta de lo que dice acá. Mire, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, aquí hay varios elementos que tenemos que observar. Primeramente, el primer elemento que veo es que dice que nosotros estábamos lejos, que hubo un tiempo en nuestra vida en que nosotros estábamos lejos de Dios, pero fuimos hechos cercanos por un elemento glorioso y precioso, único y maravilloso, que es la sangre de Cristo. Por eso es que cuando Pablo en la carta a los Hebreos, él declara y dice que hay de aquel que tenga por inmunda la sangre del pacto, hace relación y referencia a muchas situaciones, pero entre ellas hace relación directa a que fue el hecho de que Jesús vertiera su sangre en la cruz por nosotros, que lo que nos llevó a volver a estar cerca de Dios. Algo no es tan fácil de entender esto, porque quien quiera podría pensar, bueno, cualquiera pudiera haber derramado sangre y a través de esa sangre acercarnos de alguna manera al Señor. Sin embargo, la única sangre que Dios recibió como un elemento básico de acercamiento entre Él y nosotros fue la de su Hijo. Y por eso era de que Él no recibía sangre de cualquier animal en el Antiguo Testamento. El Señor fue bien específico y claro en enseñar a su pueblo y en transmitir a Israel que debería de ser de un cordero
limpio, escogido, sin defecto. La sangre que debía de ser derramada en su altar. Y que luego ser llevada y puesta en el propiciatorio, en el lugar santísimo. Porque esa era la única sangre que él iba a recibir como elemento de unidad y de acercamiento entre él y los hombres. Definitivamente sabemos también que no todos tenían el privilegio y el derecho de entrar hasta donde estaba el arca. Era solamente el sumo sacerdote una vez al año que accesaba con aquel privilegio de presentar la sangre. Pero para Dios, como esa sangre cumplía con los requisitos que él había establecido, esa sangre era suficiente. Y por medio de ella, el pueblo tenía cercanía con él para presentar sus culpas y obtener perdón. Ahora aquí luego dice en el verso 14, dice, porque Él es nuestra paz. O sea que al vivir lejos de Dios, no había paz en nuestro corazón. De ahí que Pablo dice en Romanos capítulo 5, que de manera que al haber venido a Cristo, tenemos paz para con Dios, por medio del sacrificio que Él ofreció en la cruz. Entonces nosotros damos cuenta aquí que hay otro elemento. La sangre es el elemento inicial por medio del cual Dios se ha vuelto a nosotros al ver la sangre derramada de su Hijo. Pero esa sangre y ese sacrificio nos devuelve la paz para tener una relación de amor con Dios. Ahora dice acá que porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, acuérdense de que había división entre los judíos y los gentiles. Y cuando Cristo vino y derrama su sangre, provee paz, primeramente entre los hombres, para luego hacerla efectiva con el Padre, por medio de su intercesión directa, de su intervención. Porque Él fue quien derribó, dice, la pared intermedia que producía separación. En el verso 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades. Era necesario que Cristo fuera a la cruz, porque las enemistades que había entre nosotros en la tierra, entre los hombres, no las podíamos solucionar y había habido, hermano, guerras y guerras y guerras buscando la paz. La mayoría de las guerras que se han suscitado, que se suscitan en la vida del hombre, tienen la intención de buscar la paz. Mire, hoy estaba oyendo yo las noticias que dice que están sonando tambores de guerra por una situación que se dio esta madrugada allá del otro lado del mar. Y cualquiera pudiera creer que entre estos países hay una relación de paz y tranquilidad. Pero ahora está la sensación en el aire como que de pronto se puede desatar algo que rompa la paz. Y es que el hombre por sí mismo nunca va a alcanzar la paz. Por mucho que el hombre haga, pues el mundo, que mucho que el hombre promueva, no va a alcanzar la paz. Nunca va a haber una paz verdadera. Y usted sabe que cuando se diga paz y seguridad va a ser falso y va a ser solamente por un tiempo.
pero luego va a venir el caos y la destrucción. Y se va a dar lo que el hombre no quiere o no espera que se suscite. Y dice él, abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora, la paz como un acto, lo tenemos que ver, hermano, realizado en nuestra vida. Cada uno de nosotros debería de estar experimentando paz. Paz con Dios. Paz en nuestro corazón. Si nosotros alcanzamos a tener paz con Dios, vamos a poder tener paz entre nosotros. Si nosotros, por eso es que la invitación es a aceptar a Cristo, quien es el mediador de la verdadera paz. El que va a traer la verdadera paz entre Dios y el hombre es Él. Pero mientras el hombre rechace al Señor, va a ser difícil que haya paz en su corazón y que la humanidad la alcance a obtener. Y mediante su cruz, dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ahora, lo más tremendo es de que no fue suficiente por eso los sacrificios del antiguo pacto, los derramamientos de sangre de los corderitos inocentes, solamente eran sombra de lo que habría de venir. Pero era necesario que en el tiempo de Dios, Cristo Jesús viniera a la tierra y que llevara a cabo el sacrificio, la ofrenda de amor, de paz y de reconciliación que solamente podía llevarse a cabo a través de la cruz. Cuando el Señor Jesús va al Getsemaní y grita su alma y exclama y se presenta delante del Padre, preguntándole si habría otro método, si habría otra manera de llevar a cabo la función para la cual había venido. Hermano, era porque él estaba dándose cuenta que ir a la cruz era difícil. Era un paso tremendo el que tenía que dar, con una disposición y una entrega que verdaderamente pudiera satisfacer el corazón del Padre. Pero el Padre no responde, el Padre no le cambia el plan, sino que sigue adelante. Y entonces dice que mediante la cruz es que se llevó a cabo la reconciliación. Por eso es que nosotros tenemos que tener muy en cuenta que es necesario que esa reconciliación que Él llevó a cabo a nuestro favor, nosotros le demos un valor grande y que no lo tengamos en poco como un acto cualquiera. Porque, hermano, nada ni nadie hubiera sido suficiente para que se llevara a cabo la reconciliación entre nosotros y Dios, sino solamente Jesús. Si el Señor no hubiera venido, si Él no hubiera aparecido, si Él no se hubiera dispuesto para dar su vida, para cumplir con la comisión que el Padre le confiere, usted y yo estaríamos alejados todavía de Dios, viviendo sin paz, viviendo en guerras, sin reconciliación, sin esperanza de un día poder acercarnos a Dios. Pero ahora nosotros tenemos ese camino abierto y tenemos esa facilidad porque fue hecho mediante la cruz, que se dio ese acto precioso de reconciliación. Y al ofrecer su vida y dar su cuerpo
en ese sacrificio. El Señor Jesús dice, mató nuestras diferencias, mató nuestras enemistades. Por eso entre nosotros no puede caber, hermano, lo que había entre Jacob y Esaú. Por eso fue necesario que se diera el encuentro entre ellos, para que se gestara la plenitud de esa gloriosa reconciliación. La Biblia no describe cómo fue la relación de vida entre Jacob y Esaú después de aquel día que se encontraron. Pero seguramente algo especial produjo Dios en la vida de Esaú. Porque no solamente se inclinó ante él 7 veces su hermano, sino que lo abrazó, lo besó y le dijo, mi Señor. Es decir, que él lo reconoció y se sintió él menos para que se pudiera dar ese acto de amor entre ellos dos. Y seguramente cuando Esaú vio lo que Dios había hecho en la vida de su hermano, el fruto, el respaldo y todo con lo que venía de vuelta a él ahora, hermano, no tuvo más que rendir su corazón y aceptar aquel acto. Nosotros tenemos que actuar de la misma manera. Dice Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 18 al 21. Y Él es la cabeza que es del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Pero oiga, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quiere decir que entonces no solamente el sacrificio de Cristo produjo esa reunificación entre los hombres a nivel de la tierra, sino que algo que había en los cielos, que era necesario que esperara por este acto de amor de Jesús, para que se pudiera llevar a cabo también una reconciliación de esas cosas que estaban allá arriba en los cielos. ¿Qué pasaría? ¿Qué habría? Yo me imagino que, acuérdense que cuando Luzbel cae, pierde su posición, produjo un caos, produjo un dolor, produjo algo que no existía en el cielo. Al dejarse llenar de iniquidad y de maldad en su corazón. No solamente eso produjo que perdiera el derecho que le habían dado como querubín protector, sino que lo derriban, pierde su condición, pero produjo en los cielos una conmoción. Y no fue sino hasta que la sangre de Jesús es derramada en la cruz del Calvario, que entonces se da esa reconciliación de esas cosas de arriba en los cielos con las de abajo en la tierra. Ahora, no especifica la Biblia qué fue lo que sucedió, qué tipo de reconciliación se dio, pero de lo que sí podemos estar seguros es que cuando eso tomó lugar, nosotros que ya habíamos sido hechos cercanos, nosotros que ya habíamos recibido la paz, nosotros que ya habíamos recibido el sacrificio del perdón, del amor de Cristo,
Nosotros que ya nos habían eliminado las enemistades y nos habían llevado a la unidad. Ahora disfrutamos de esa cohesión, es decir, de esa interrelación producida por la reconciliación celestial, espiritual, no visible ante nuestros ojos, pero que sí produjo algo favorable en nuestra vida. Porque aquí dice él, y a vosotros también reconciliado. Quiere decir que el acto de Cristo, hermano, de ir a la cruz, y eso es lo que yo quiero dejarle hoy esta noche en su corazón, es lo que verdaderamente importa para nuestra vida. Por eso es que lo que predicamos es eso. Predicamos a Cristo, como dice el apóstol Pablo, y a este crucificado, pero también resucitado al tercer día. Porque si no predicamos a este Cristo que vino a llevar a cabo ese trabajo de amor, esa comisión tan especial y única que le fue encomendada de arriba, hermano, nuestra vida no tendría sentido. Pero ahora nosotros disfrutamos y podemos llamarle a Dios Padre. Podemos decirle, Abba Padre, pero es porque el Hijo tomó nuestro lugar, porque el Hijo pagó el precio, porque el Hijo derramó la sangre, porque el Hijo fue el que hizo la obra. Y por eso ahora nosotros tenemos ya la facilidad de solo decir, Padre. Pero antes no teníamos padre, éramos huérfanos, pero y estábamos alejados, y Él, mediante su sacrificio, nos hizo cercanos. Cuando aún dice, éramos enemigos de Dios en nuestra mente y hacíamos cosas malas, vino el Señor y nos reconcilió. O sea, no hubo nada que detuviese a Cristo para llevar a cabo el trabajo efectivo de reconciliación. Y para terminar, dice Romanos capítulo 5, versos 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces esto es el nudo que cierra el costal de bendición. Porque aquí lo que está aclarando el apóstol Pablo es que si nosotros, viviendo la vida que vivíamos antes, en la condición en que nos encontrábamos, aún así el Señor Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros y nos reconcilió con Dios por su muerte. Mucho más ahora, dice, que ya nos reconcilió con Él, seremos salvos por su vida. Entonces quiere decir que la reconciliación que llevó a cabo Jesús entre nosotros y el Padre es lo que nos otorga ahora el derecho de la salvación. Entonces no cualquiera por eso puede decir yo soy salvo si antes no ha sido reconciliado. Por eso dice acá, si siendo enemigos, si cuando no merecíamos nada, el Señor Jesús nos reconcilió con el Padre por medio de su muerte. Es decir, dijo, yo doy mi vida por Él, no importa, por ella. Aunque digan lo que digan, valga lo que valga, yo doy mi vida. Más ahora, dice, que ya nos reconcilió, nos da la salvación por su vida. Es decir, que ya se dio cuenta que todo lo hace Jesús. Nosotros no hacemos nada. Todo lo hace Él. Lo único que usted y yo hacemos es ahora
obedecer. Obedecer y vivir para agradarle cada día de nuestra vida. Y dice el verso 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces quiere decir que nosotros, si algo hubiera en nuestra vida, como para nosotros gloriarnos de eso, lo único que podríamos decir es que por el Señor, por su gracia y por su amor, es que estamos hoy aquí. Y que es Él quien nos dio la reconciliación y la mantiene, porque el Señor no se pelea con el Padre. Y mientras Él y el Padre se mantengan siendo uno, nos va a llevar a nosotros a ser uno también. Por eso es que la reconciliación es parte de la unidad. O sea que en la reconciliación también interviene la unidad, el mismo sentir, el mismo espíritu que tenemos que anhelar que haya en cada uno de nosotros, para que al final, cuando llegue a complementarse la plenitud de la reconciliación, sea cuando seamos hechos uno totalmente con el Señor. Así que esta noche yo le dejo en su corazón que usted vea que es importante, que este año no es un año como cualquier otro. Este año nos va a llevar cada día el Espíritu Santo a estar de continuo buscando la reconciliación. Que estemos, hermano, reconciliados con Dios y con nosotros mismos. Ahora, usted y yo somos seres tripartitos, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Y también nosotros en esos tres entes que poseemos necesitamos reconciliarnos. Nuestra alma no puede estar de pleito con el espíritu, con nuestro espíritu. Tiene que haber una reconciliación y es la que tenemos que estar buscando para que experimentemos la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nos guarda y esa paz que nos hace estar en paz con Dios, el Padre. Así que esta noche yo le dejo en su corazón esta palabra para que como un inicio, un arranque de este año, nosotros le pongamos atención a este acto glorioso, a esta proclamación que ha recibido nuestra vida acerca de la reconciliación. ¿Y por qué debemos de buscarla? ¿Y por qué la debemos amar? ¿Y por qué le debemos dar importancia? Porque la necesitamos cada día en nuestra vida, en todo nuestro ser, para que podamos verdaderamente disfrutar la reconciliación que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a llevar a cabo en nuestro favor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, esta noche, por ese acto glorioso, por esa entrega sin igual que hiciste. Porque, Señor, estando en la condición en que nos hallábamos, de esa manera tú nos alcanzaste y nos reconciliaste con el Padre. Y mediante tu sacrificio de dolor, de ignominia en la cruz del Calvario, Señor, nos acercaste de nuevo a Él. Hiciste la paz por medio de tu muerte. Y ahora podemos acercarnos con libertad.
Señor, que en nuestro corazón le demos la importancia precisa a este acto glorioso, a esta palabra que ha sido proclamada para nuestra vida este año, y que anhelemos cada día, Señor, estar reconciliándonos contigo, reconciliándonos con nosotros mismos, con nuestros hermanos, a fin de que cuando llegue el momento glorioso de tu aparecimiento, podamos estar plenamente reconciliados y que ello permita que podamos estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, esta noche por tu palabra. Te bendecimos y te adoramos. Te pedimos, Señor, que este pueblo tuyo reciba esta administración y que a partir de hoy abramos nuestro corazón día con día para mantenernos en esa condición de estar siendo reconciliados contigo cada día, cada momento, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Qué grande amor